la vez pasada fueron poquitos, entonces asumo que si van un poquito más no va a haber mucho problema. Es a las 4:20 igual, ¿no? A las 4. En ¿En la qué sala horario era? 200, ay, no me acuerdo el número, 208 si no me equivoco. Bueno, pero ahí me vaya a ver. De todas maneras, igual voy a corroborar la sala después y cualquier cosa me pregunta. Bien. Bueno, el día lunes hablamos sobre las derivadas, ¿cierto? Parciales, ¿cierto? Que son derivadas asociadas a funciones con más de dos variables, de dos a más variables. Sin embargo, cuando yo tenía una función, ¿cierto? Yo la podía derivar una vez, y cuando yo derivaba por una vez, la podía volver a derivar, ya que la derivada de la función me daba otra función. Por lo tanto, yo podía derivar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez y así sucesivamente. Y esas derivadas desde el 2 hacia arriba se llaman derivadas de orden superior. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? También podemos determinar más derivadas de solamente la primera. Y además, vamos a utilizar una regla que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena que ustedes conocen es cuando tenemos una composición de funciones, ¿cierto? De una sola variable y por lo tanto yo derivo y después derivo lo que está dentro y lo que está dentro y así sucesivamente. Sin embargo, la regla de la cadena en funciones de más de dos variables tiene un detalle porque cada función tiene variables y cada variable puede depender de la misma variable o puede depender de variables distintas. Por lo tanto, puede cambiar el sentido, digamos, del problema, ¿ya? Bueno, en general el objetivo de la clase va a ser la primera, determinar derivadas parciales de orden superior, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre las derivadas parciales y su continuidad, ¿cierto? Cuando ustedes estaban en cálculo 1 y tenían una función de una variable, ¿cierto? Ustedes podían saber de que la función podía ser continua, pero no necesariamente derivable, como por ejemplo el valor absoluto. El valor absoluto en x igual a 0, ¿cierto? No era derivable, para nada. Entonces, la pregunta es, sin embargo, cuando una función tenía derivada, ¿cierto? Su función era continua en ese punto, pero si era continua no implicaba que fuera derivada, que tuviera derivada. Aquí pasa algo similar, ¿ya? Las derivadas parciales con la continuidad también me dan una información similar, ¿ya? Si las derivadas parciales existen es porque la función es continua, pero si es continua no necesariamente existe. Esto es más que nada como para entender que las funciones de una variable, ahora llevadas a dos variables, funcionan de la misma forma, digamos. Acá tenemos una función muy simple, es f de x, y, cuando x y es distinto de 0, la función vale 0, pero cuando x por y es igual a 0, la función vale 1. O sea, cuando x o y son 0, la función es 1, y cuando no son 0 ninguno de los dos es porque la función vale 0. Entonces dice, encuentra el límite de f cuando x y tiende a 0, 0 a lo largo de la recta y igual a mx. Como nosotros sabemos, si la recta es igual a mx, ¿cierto? Dice en este, excepto el origen, tenemos, bueno, el límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de x, y, evaluado en la ecuación igual a x. Sin embargo, tenemos que considerar que si x y tiende a 0, 0, ¿cierto? Porque me estoy acercando al 0, 0. Eso significa que ni el x ni el y son ceros directamente. Por lo tanto, la función que se utiliza es esta, el valor 0. Y por eso aquí el límite me dio 0. Sin embargo, dice prueba que f no es continua en el origen, ¿ya? Entonces la función, claro, si no es continua, ¿cómo sé que no es continua? Porque si yo calculo f de 0, 0, efectivamente es 1, ¿cierto? Pero su límite es 0. Entonces, no puede ser que la función evaluada en el punto me dé una cosa y que su límite me dé otra. Así que, inicialmente, esta función es discontinua en 0, 0. Sin embargo, es discontinua, pero sí le podemos calcular sus derivadas, ¿ya? De hecho, demuestra que las derivadas parciales de f de x y de f de y existen en el origen. Entonces, ¿cómo se definía la derivada de f con respecto a x? Entonces, recordemos que al x se le sumó un h.
pero en este caso el x vale 0, por eso que dice h, 0, menos f de 0,0 partido en h. Esta f de h, 0 vale 1. ¿Por qué? Porque a lo menos una de las variables, en este caso el y, es el que vale 0. Y f de 0, 0 también vale 1, puesto que una de las dos variables, a lo menos, también vale 0. Cumple con esta condición de que x por y sea igual a 0. Entonces arriba tengo 1 menos 1 que es 0 y 0 partido por h, 0. Así que la derivada de f con respecto a x en el punto da 0. En cambio, si yo hago de f a de y, aquí pasa lo mismo, solamente que al y le tengo que sumar un h, por lo tanto a este 0 le voy a sumar h, por eso me queda 0,h menos 0,0 partido en h. El hecho de que sea f de 0,h, donde uno de los dos es 0, ya inmediatamente estamos en la segunda condición, donde la función vale 1, y el f de 0,0, la misma historia. Y me va a pasar lo mismo, 1 menos 1 es 0, y 0 partido por h es 0. O sea que si las derivadas parciales existen y son continuas, ¿cierto? La función es continua. Pero si las derivadas existen y la función no es continua, simplemente no hay continuidad de por medio. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que le quería explicar. Pero no es solamente eso, no, ni siquiera lo voy a preguntar en la prueba ni nada. Es solamente para que vean que hay una extensión del cálculo 1, pero ahora en cálculo 3. Vamos a lo que nos lleva, lo que nos conlleva. Derivada parcial de orden superior. No tiene ningún sentido hablar de la segunda derivada, ¿cierto? Anotando con un prima, ¿cierto? Porque de hecho, ya antes yo decía F2', chuta. F2', ¿cierto? Pero eso cuando yo tenía una función de una sola variable. Entonces a esta yo le calculaba la derivada con respecto a x y a esta le calculaba la derivada la segunda derivada con respecto a x. Sin embargo, yo acá puedo tener funciones, ¿ya? Por ejemplo, tengo z igual a f de x, y, y como todo el mundo sabe, yo puedo determinar quién es de f a dx y puedo determinar quién es de f a dy. Por lo tanto, yo esta derivada y esta derivada las puedo volver a derivar con respecto a la misma variable. O sea, me va a aparecer este término que está acá. Si ustedes se dan cuenta, según la notación, el escribir d a dx y aquí escribir df a dx significa que yo primero derivo la función con respecto a x y su resultado lo vuelvo a derivar con respecto a x. Esto se denota de esta manera. d2f a dx2. Eso significa que esta es la segunda derivada de la función con respecto a x. O sea, las dos veces que derivé consecutivamente fueron respecto a x. Y la otra notación que se puede utilizar es esta, fxx, ¿ya? Que significa que primero derivo con respecto a x y después otra vez con respecto a x. De la misma forma, la derivada de f con respecto a y, yo la puedo volver a derivar con respecto a y, que es lo que aparece acá, de a de y, de df de y. O sea, primero derivo la función respecto a y y mi resultado lo vuelvo a derivar con respecto a y. Si yo hago esto, me va a aparecer la segunda derivada de f con respecto a y, y ahora fíjense la notación de lo que nos están diciendo. Y esto también se puede escribir f y y. Hasta ahora no hay nada raro, sin embargo, si ustedes se fijan, esta es una nueva función de dos variables. Y como es una nueva función de dos variables, yo no solamente la puedo volver a derivar respecto a x, sino que la puedo derivar con respecto a y. Y a su vez, la f de f de y no solamente la puedo derivar con respecto a y, sino que también la puedo volver a derivar con respecto a x. Por lo tanto, acá nacen dos nuevos tipos de derivadas, ¿ya? La primera es la derivada de x, o sea, la derivada de y con respecto a la derivada de x. Fíjense, primero derive f con respecto a x, y ahora esta la voy a derivar con respecto a y, a la variable contraria. Fíjense que en el orden que se escribe acá, d2f a dy a dx, esto se lee de derecha a izquierda. O sea, primero derivo con respecto a x y luego lo que me queda lo derivo con respecto a y.
Sin embargo, si quiero ocupar la notación de subíndice, me puedo dar cuenta que el subíndice está al revés, o sea, se lee de izquierda a derecha, en el orden correcto. O sea, primero se deriva con respecto a x y luego con respecto a y. Lo mismo pasa acá. Acá también tenemos derivadas cruzadas o mixtas. ¿Por qué? Porque primero derivo con respecto a y y luego con respecto a x. Y esto se escribe así. De la misma historia, cuando se escribe con los d, ¿cierto? Se lee de derecha a izquierda. O sea, yo acá primero derivé con respecto a y y luego con respecto a x. Y esto es igual, se puede escribir de esta forma, f de ix. O sea, primero derivo y luego derivo respecto a x. Esos son los dos tipos de notaciones que yo puedo encontrar. Entonces quiero que se fijen que si yo tengo una función que tiene dos variables, yo puedo tener dos derivadas parciales de orden 1. Sin embargo, puedo tener 4 derivadas parciales, ¿cierto? De orden 2. De la misma forma, yo podría definir la tercera derivada. Yo podría derivar el con respecto a x, y lo podría derivar a él con respecto a y podría derivarlo a él con respecto a x, y lo podría derivar a él con respecto a y así sucesivamente. Entonces quiero que se fijen bien que de una función de dos variables, yo puedo tener dos derivadas de primer orden, 2 elevado a 2 de segundo orden, 2 elevado a 3 de tercer orden. O sea, puedo tener 2 elevado a n derivadas parciales para una función de dos variables. ¿Sí? De hecho, si tuviera una función de tres variables, aquí ya sería 3 elevado a n. Se va amplificando por 3 veces cada vez. ¿Ya? Pero nosotros por tiempo y por dedicación solamente nos vamos a basar en derivadas de segundo orden. Veamos algunos ejemplos para que vean de manera práctica cómo es esto. Dice hallar la segunda derivada de z con respecto a x, la segunda derivada de z con respecto a y, la segunda derivada de z con respecto a x, y la segunda derivada de z con respecto a x. Algo que tenemos que tener claro es que sí o sí tenemos que pasar por las primeras derivadas. Por lo tanto, vamos a determinar quién es dz de x y quién es dz de y. Recordemos que dz de x es que yo voy a derivar z con respecto a x, por lo tanto, para efectos de esta derivada, la y es una constante. Entonces, si yo derivo x elevado a 4, me queda 4x elevado a 3. Si yo derivo menos 3x cuadrado y cuadrado, el 3 y el y cuadrado es una constante, se mantiene. Al derivar el x cuadrado van a ser 2x. Entonces 2 por menos 3 son menos 6. X y cuadrado. Y si derivo ahora el y elevado a 4 con respecto a x, eso es 0 porque el y es una constante para efectos de la derivada. Si ahora hago lo mismo, derivo z con respecto a y, va a pasar lo mismo. La derivada de x elevado a 4 va a ser 0 porque para efectos de la derivada con respecto a y, x es constante. Si derivo acá con respecto a y, esto se mantiene, ¿cierto? Y la derivada de y cuadrado son 2y, por eso me quedan menos 6x cuadrado y la derivada de y elevado a 4 son 4y elevado a 3. Si quiero esta segunda derivada es porque estoy derivando dos veces la derivada de z con respecto a x. O sea, derivé primero con respecto a x y ahora lo vuelvo a derivar con respecto a x. O sea, con respecto a x, aquí me va a quedar 2x cuadrado y aquí me va a quedar menos 6y cuadrado porque el x va a desaparecer. Si quiero encontrar de 2z a di2, significa que lo que ya derivé con respecto a y, ahora lo tengo que derivar otra vez con respecto a y. Entonces, si yo derivo el menos 6x cuadrado y con respecto a y, eso me da menos 6x cuadrado. Y si derivo más 4y elevado a 3, eso me va a dar 12y elevado a 2. Veamos acá. Según esta notación, se lee de derecha a izquierda. O sea, lo que derivé con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. O sea que él lo tengo que derivar con respecto a y. O sea, esto que está acá. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x cuadrado con respecto a y? 0, porque no tiene y. Y la derivada de esto con respecto a y me va a quedar menos 12xy. ¿Y quién es la segunda derivada de z de x a de y?
se lee de derecha a izquierda, o sea, primero derivo con respecto a y luego derivo con respecto a x. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada de esto con respecto a x. Entonces, con respecto a x, aquí me va a quedar menos 12xy y la derivada de 4y cubo se hace 0. Quiero que se fijen que las derivadas mixtas en este caso son iguales. Hasta acá, ¿alguna duda? Todo claro, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? Bien, veamos esta parte. Probar que la función f de x, y igual a x cubo y menos x y cubo satisface la ecuación diferencial de 2f a de x2 más de 2f a de y2 igual a 0. ¿Qué significa? Que estoy buscando una función que al derivarla dos veces con respecto a x y al derivarla dos veces con respecto a y luego sumarlas, me tiene que dar 0. Entonces quiero saber si esta es la función que estoy encontrando. ¿Ya? Esta es una ecuación diferencial parcial. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, me va a quedar 3x cuadrado y menos y al cubo. Si derivo esto con respecto a y, me va a quedar x cubo menos 3xy cuadrado. Listo. Las segundas derivadas son no mixtas, solamente me piden las segundas derivadas con respecto a x y con respecto a y, en el mismo orden. Entonces, si esto lo derivo con respecto a x, me va a quedar 6xy, y si derivo esto con respecto a y, me va a quedar menos 6x. Entonces ahora tomo la ecuación diferencial, reemplazo, de 2f a dx2 es 6xy, de 2df a dy2 es menos 6x y la resta obviamente me da 0. Por lo tanto, satisface la ecuación diferencial y eso significa que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial tiene un nombre, se llama la ecuación de Laplace. Por lo tanto, de ahora en adelante, cada vez que yo le pregunte, ¿esta ecuación satisface la ecuación de Laplace? Es porque tiene que satisfacer esta ecuación principalmente. ¿Se entendió? Profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Profe. Bueno. Teorema de las derivadas cruzadas. Entonces vamos a suponer que tenemos una función cuyo dominio es su conjunto de R2 y esta función me da como resultado el conjunto de los números reales. Entonces, esta función se define como una función que es continua. ¿Ya? Además, todas las derivadas son continuas en esta misma región. Entonces, cuando se cumple que todas las derivadas son continuas, yo puedo decir, y se cumple, que las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales. Por ejemplo, acá, esta función evidentemente es continua, porque es lineal. Entonces, al ser continua, justamente las derivadas cruzadas me dieron iguales. Sin embargo, yo puedo asegurar que si la función es continua y sus derivadas son continuas y todo es continuo, mis derivadas mixtas son iguales. Pero si fueran discontinuas, no podría asegurar de que no van a dar iguales. O sea, si fueran discontinuas, igual existe la probabilidad de que se encuentren algunas que sí den igual. ¿Ya? ¿Cómo saberlo? Generalmente cuando las funciones son así lineales, son continuas y por lo tanto su derivada es continua y por lo tanto sus derivadas cruzadas sí o sí van a ser continuas. ¿Ya? Veamos este caso. Esta es una función que evidentemente no es continua, ¿cierto? En 0, 0. Así que presenta un grado de discontinuidad. Sin embargo, la pregunta es que hay que hallar todas las segundas derivas parciales. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero tengo que derivar de z de x. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? ¿Cierto? 1 partido por el argumento por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que son 2x. Por lo tanto, me queda 2x partido en x cuadrado más y cuadrado. Derivo con respecto a y.
Entonces, otra vez, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por lo que tengo, por el argumento, por regla de la cadena, que es lo que es la derivada de lo que está dentro, que son 2i. Por lo tanto, me queda 2i partido en x cuadrado más y cuadrado. Derivo z con respecto a x, O sea, la segunda derivada. Como es un cociente, ¿cierto? Línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba, que va a ser 2, porque esto es con respecto a x, por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Por la derivada del de abajo va a ser solamente 2x, ya que para efectos de la derivada, el y es una constante. Entonces acabo de tener 2x cuadrado, más 2y cuadrado, menos 4x cuadrado. Abajo tengo lo que ven. Puedo restar los x cuadrados y me queda 2y cuadrado menos 2x cuadrado partido en eso que está ahí. Ya encontré la segunda derivada de z con respecto a x. ¿Cómo encuentro la segunda derivada de z con respecto a y? Lo mismo, ¿ya? Entonces ahora voy a derivarlo a él. Línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba con respecto a y es 2, por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a y, que van a ser 2y. Hago el mismo show, el mismo arreglo algebraico y al final llego a 2x cuadrado menos 2y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Veamos las derivadas mixtas, ¿ya? Entonces tenemos línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba. Entonces esto significa que primero derivo con respecto a x y mi resultado con respecto a y. O sea que esta la tengo que derivar con respecto a y ahora. Entonces, claro, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba que va a ser 0 para efectos de y, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a y. Y eso me va a dar menos 4xy partido por el cuadrado de este binomio. Luego hago de 2z de x a de y, eso significa que primero derivo con respecto a y y mi resultado con respecto a x. Entonces lo mismo, eso significa que esta la tengo que derivar con respecto a x. Entonces línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba con respecto a x, que va a ser 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a x, que son 2x, y me vuelve a dar esto. O sea, efectivamente, a pesar de que la función no es continua en todo el dominio, sus derivadas mixtas sí dieron iguales. ¿Ya? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que no siempre son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, sí o sí las tienen que hacer por si acaso. Bien, esta es la actividad que tienen que hacer ahora. ¿Ya? Son las 4:46. A las 5 las comenzamos a revisar. Y con eso termina la clase. ¿Ya? Bien. Les doy un par de minutos desde ahora ya. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer es escribir la función de esta forma. 2 paréntesis x más y elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago de f a de x, evidentemente aquí me va a quedar menos 2 x más y elevado a menos 2. Y por regla de la cadena, la derivada de esto con respecto a x es 1. Y si hago de f a de y, curiosamente me va a dar lo mismo. Por lo tanto, por lógica, la segunda derivada de f con respecto a x me va a dar lo mismo. Perdón. COVID. Me va a dar lo mismo que la segunda derivada de f con respecto a y. Y por lo tanto me va a dar lo mismo que las derivadas cruzadas. ¿Sí? Por pura lógica, yo puedo decir eso. Y la derivada de esto obviamente me va a dar 4x más y elevado a menos 3. Que es lo mismo decir 4 partido por x más y al cubo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, los dejo para que sigan trabajando entonces. Para la letra B, primero vamos a derivar con respecto a x y luego vamos a derivar con respecto a y. Si ustedes se fijan, la derivada de que está al cuadrado va a ser 2 coseno de 5x más y por la derivada del coseno, que es menos seno
de 5x más y por la derivada de 5x más y con respecto a x, que es 5. ¿Cierto? Todos sabemos que 2 seno por coseno es el seno del ángulo doble. Por lo tanto, me va a quedar menos 5 seno de 10x más 2y. Y listo. Luego, la derivada de f con respecto a y es algo similar. Va a bajar el 2, me va a quedar coseno de 5x más y por la derivada del coseno, que es menos seno de 5x más y por, hasta ahí nomás, porque la derivada de esto con respecto a y es 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos el seno de 10x más 2y. Por lo tanto, la letra B, sus derivadas, sus segundas derivadas van a ser la segunda derivada de f con respecto a x, con respecto a x, que sería esta con respecto a x, me va a quedar. Tengo menos 5, la derivada del seno, que es coseno de 10x más 2y, por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que van a ser 10. Por lo tanto, ¿qué me van a quedar? 50. Si derivo f con respecto a y, o sea, lo que ya derive con respecto a y lo vuelvo a derivar respecto a y, me va a quedar menos la derivada del seno coseno de 10x más 2y y la derivada del 2y, que me va a quedar 2. Si ustedes se fijan, la función y todo lo demás son funciones continuas. Por lo tanto, en realidad, puedo decir rápidamente que las derivadas mixtas van a ser iguales. ¿Ya? Y en este caso, por ende, derivo cualquiera de los dos con respecto a la otra variable, por eso sí está claro. Por ejemplo, voy a derivar de f de x con respecto a y. Entonces aquí me va a quedar menos 5, la derivada del seno, que es coseno de 10x más 2y, pero como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y es 2. Y con este 5 me va a quedar un 10. Y ahí tenemos entonces todas las derivadas de segundo orden de esta función. ¿Se entendió? Sí, profe. No, profe. Tal vez, profe. Sí, profe. Veamos la letra C. Bueno, en la letra C el resultado es bastante fácil, porque si yo derivo f con respecto a x, me queda 1 partido por x. Y si derivo f con respecto a y, me va a quedar la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por el seno de y, por la derivada del seno, que es coseno de y, y todo el mundo sabe que coseno partido por seno es cotangente de y. Como acá la derivada de f con respecto a x es una función que solo depende de x, y la derivada de f con respecto a y es una función que solo depende de y, puedo inmediatamente decir que las derivadas cruzadas de segundo orden valen 0. ¿Por qué? Porque la nueva función no depende de la otra variable. Así que lo que sí puedo hacer es encontrar la segunda derivada de f con respecto a x, y todos sabemos que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido en x cuadrado. Y la segunda derivada de f con respecto a y, ¿cierto? Que es la derivada de la cotangente, que es menos cosecante, no. Derivada de la tangente secante cuadrado. Derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de y. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Bueno, generalmente ustedes no están en la clase, pero hoy día definitivamente no están. Ni siquiera opinan por el chat. Entraron 16 personas. ¿Qué pasa? ¿Es por la prueba de más rato? Seanme sinceros, honestos. Por lo que yo sé, igual varios compañeros no entraron por eso. Ya. ¿Prefieren que dejemos la clase hasta acá? Total, no van a perder nada. Pero para verlos tranquilos, porque en realidad no sé si me están pescando o no. Entonces, ese es el tema. Entonces, prefiero dejar la clase hasta acá si ustedes van a estar también más tranquilos. ¿Ya?
Bueno, entonces queda el D de tarea. Y lo vamos a hacer el lunes recapitulando lo que vimos hoy día. ¿Les parece?